resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Resistiremos. Y bienvenidos a un nuevo programa de la Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. La Resistencia TV es un programa de la Resistencia Bolivia, una plataforma de comunicación alternativa abocada a combatir la desinformación, la posverdad, las fake news y sobre todo el relato, la posverdad promovida por los medios masivos y hegemónicos de comunicación en el mundo y en Bolivia. Hoy tenemos un invitado especial y un tema central que ha estado en boga durante esta semana. Hemos invitado al docente universitario, autor, escritor Luis Claros para hablar sobre el mestizaje, el censo y todo lo relacionado a la categoría identitaria de lo mestizo y lo indígena, y por supuesto vamos a elaborar más al respecto de esto. Hoy, como siempre, vamos a hablar, sin embargo, en nuestro primer bloque sobre lo acontecido en nuestro país, como todas las semanas, y para eso me acompaña mi compañero y amigo Cristian Paucara. Hola, Cris, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos y a todas las resistentes que nos miran a través de Aviala Televisión. Un tema muy interesante, un tema que está surgiendo y que esta semana ya se ha puesto en mesa, ¿no? Entonces, yo creo que no se va a agotar en esta instancia. Vamos a dar una pequeña introducción y seguramente más adelante, hasta que concluya el censo o hasta que tengamos la boleta censal, vamos a estar debatiendo este tema del mestizaje, qué es indígena, qué es identidad, ¿no? Así es, ese es nuestro tema central, pero vamos a lo acontecido durante esta semana para aprovechar nuestro tiempo. Vamos a nuestro resumen semanal como todas las semanas y vamos con lo que sucedió al inicio de esta semana. El lunes se dio el inicio al juicio contra Yanine Áñez por el caso denominado Golpe 2, Golpe de Estado 2. En este caso, el juicio inició luego de una primera suspensión, sin embargo, vuelve a suspenderse. El lunes, como decíamos, fue el inicio de este juicio en contra de Yanine Áñez por el Caso Golpe de Estado 2. Tenemos ya ahí en apoyos nuestro seguimiento a estas noticias y este acontecimiento nos despertó el día lunes ya con movilización de autoconvocados, de gente que se dio cita afuera del penal de Miraflores, del penal de mujeres de Miraflores, exigiendo justicia por las víctimas del golpe de Estado de 2019 y exigiendo los 30 años para Yanine Áñez. Sí, hay que entender que hay varios casos que se están armando, ¿no? O que tiene Yanine Áñez. Uno es el caso Golpe de Estado 1, el caso Golpe de Estado 2, donde ella ya está implicada por asumir la presidencia de forma ilegal, ¿no? Recordemos que era la segunda vicepresidenta del Senado. No le correspondía, por ser de la bancada minoritaria, asumir la presidencia del Senado, por lo tanto tampoco le correspondería asumir la presidencia del país, ¿no? Las personas que tú mencionabas, como se ven en las imágenes, están pidiendo la pena máxima. En este caso creo que es 12 años, en el caso de las masacres de Sacabas en Cata, y así se va a solicitar penas máximas de 30 años por delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero ese es otro caso que todavía no se está... No hay avances al respecto. Hay que ver primero si este juicio determina que efectivamente ha habido un golpe de Estado, como toda la población ya lo sabe, y una vez que ya se determine que Yanine Áñez fue presidenta de manera ilegal, se va a proceder al juicio ordinario por las masacres y los delitos de lesa humanidad. Se instaló la audiencia y Yanine Áñez y su defensa legal pidieron la suspensión luego de una descompensación de la señora Yanine Áñez, una nueva chicana. Parece que este juicio, como se sabe sobre este tipo de juicios, puede durar varios años. Y bueno, estamos en sus primeras etapas. El seguimiento va a durar mucho tiempo, así que como siempre los invitamos a seguir el desarrollo de este juicio y estas noticias en nuestra página web, laresistencia.info, y nuestras redes sociales en todas las plataformas web. Pasamos a nuestra siguiente nota. Bueno, en realidad el siguiente acontecimiento significativo durante esta semana fue la decisión de la orden de captura contra los varios excomandantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos Williams Calimán, por justamente los hechos
sucedidos durante el golpe de Estado. Estos 4 exuniformados, que son el ex jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, Jorge Elmer Fernández, Sergio Carlos Orellana y Yuri Calderón, excomandante de la Policía Boliviana, son procesados como rebeldes. Es importante porque, bien, Yanine Áñez asumió la presidencia, pero este golpe, este movimiento que hubo en octubre y noviembre de 2019, no se hubiera podido consumar el golpe sin la participación de los policías y los militares, que al fin y al cabo piden la renuncia del presidente, ¿no? Fue el ultimátum que le dan al presidente y la consumación del golpe de Estado, ¿no? Entonces, la responsabilidad es tanto de Yanine Áñez, pero también de estas fuerzas militares, policiales, que tienen igual o mayor responsabilidad, ¿no? Bueno, eso la justicia lo determinará, pero es importante que los dos procesos sigan un movimiento paralelo, ¿no? Así es. Bueno, en este caso es el Tribunal Primero contra la Corrupción que ha definido esta orden de aprehensión contra estos 4 ex comandantes o bueno, ex uniformados implicados en el caso, en el golpe de Estado, por supuesto, y en las masacres también. Vamos a nuestra siguiente nota para aprovechar lo máximo el tiempo. En este caso hablamos de una encuesta, saltamos rápidamente al ámbito electoral, porque la CELAC dio a conocer el resultado de una encuesta realizada por este organismo, en el cual más del 50% ve como positiva, de la población boliviana por supuesto, ve como positiva la gestión del presidente Luis Arce Catacora. En este caso estamos hablando de una encuesta, por supuesto, realizada por un organismo como es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y analizando ya un poco el campo electoral, encuentra una aprobación que se mantiene dentro del rango con el que fue elegido el presidente Luis Arce. Sí, eso considerando que ya pasó un año y medio de las elecciones, ¿no? Ya a partir del segundo año, por lo general los presidentes tienden a bajar esta preferencia, este porcentaje de votación. Luis Arce por la buena gestión que está demostrando, el tema de vacunas, el tema de recuperación económica, que son las dos propuestas principales que tenía su gestión y que se están materializando, ¿no? O sea, vemos vacunas, todos los que se quieren vacunar ya se han vacunado, la reactivación económica del 6% del PIB del año, la gestión 2021 es real, se te muestra que está haciendo su tarea, ¿no? Y eso también explica por qué mantiene un nivel relativamente elevado de aprobación, ¿no? Es muy elevado porque esto entregaría que se mantienen sus niveles de elección de las elecciones generales del año 2020, y esto no suele suceder, ¿no? Lo más común con las gestiones presidenciales es un desgaste paulatino, seguramente menor, pero esta es la regularidad en cuanto a la aprobación de los presidentes. Sin embargo, el presidente boliviano Luis Arce se encuentra entre los presidentes con mayor aprobación de la región. Esta es una noticia que la vamos a continuar también siguiendo, porque los escenarios electorales se siguen cada cierto tiempo y pues por supuesto los desarrollos en esto son permanentes. Por esto pasamos ya a nuestra siguiente nota. Con esta cerramos nuestro repaso semanal. Se trata de más el contexto municipal de la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, donde el alcalde Iván Arias ha logrado promover una normativa con respecto, se trata de una ley municipal con respecto a la aportación del carnet de vacunación. Sí, la norma obliga entre 18 y 60 años, las personas entre esa edad tienen que presentar su carnet de vacunación dentro del municipio de La Paz para ingresar a espacios públicos, tanto por ejemplo bares, discotecas, incluso si uno va a realizar trámites a la alcaldía también tiene que presentar. Hay que aclarar, esta norma no se aplica a entidades financieras como fue la norma emitida a comienzos de año por el gobierno nacional, porque no es competencia del municipio. Solamente es para lugares públicos de entretenimiento, por ejemplo un cine, una discoteca, un bar, un restaurante, etcétera. Para ingresar van a tener que presentar su carnet de vacunación. Caso contrario, si no se quieren vacunar, tienen que presentar la prueba PCR. Ahora hay que mencionar que, al igual que pasó con el gobierno nacional, ha habido oposición a este tipo de medidas. Así es. En el caso de La Paz, las iglesias evangélicas ya se han pronunciado al respecto de que es coartar un poco este derecho. No es necesaria esta medida cuando ya hay una desescalada total de los casos. Ya hemos pasado la cuarta ola, la mayoría de la población está vacunada. Hay malestar en la población, todavía no se ha reglamentado esta ley municipal, así que en el momento en que se reglamente se va a tener que aplicar, y seguramente si hay más observaciones, hay más malestar de la población,
se van a expresar en las calles, me imagino, ¿no? Seguramente, esto es polémico porque cuando fue la decisión de promulgar una ley similar, pero a nivel nacional, por parte del gobierno nacional, justamente la oposición normal, la oposición política al gobierno de Luis Arce, al movimiento al socialismo y al oficialismo en general, se tradujo principalmente en las iglesias. En este caso se trata de alguien afín, ¿no? Sí, las iglesias son afines al alcalde de La Paz y son ellas las principales opositoras a esto. También seguramente algunos otros sectores sociales que también se opusieron en esta primera ocasión. Habrá que ver el desarrollo político de este evento porque genera mucha oposición todo lo con respecto a vacunas y carnets de vacunación. Este ha sido nuestro repaso a las noticias más importantes de esta semana y ahora vamos a pasar velozmente a nuestro sector ya muy conocido de medios mentirosos con Cristian Paucar. Así es, Alberto. Tenemos unas nuevas noticias falsas que han generado los medios de comunicación en esta ocasión. El primer protagonista es Bolivisión, con una noticia relacionada a las licencias de conducir. Lo que decía Bolivisión es: por 12 meses la policía emitirá licencias. A ver, hay que aclarar aquí que el gobierno ha emitido un decreto, una normativa, para que las licencias de conducir se hagan en coordinación entre el SIGIP y la policía, especialmente en lugares alejados de las ciudades capitales, ¿no? Ahora, esto no implica que la policía va a emitir las licencias de conducir, las licencias las sigue emitiendo el SIGIP, solo que la policía va a coadyuvar. Entonces, ahí vemos claramente que Bolivisión se olvidó leer ahí la normativa o escuchar simplemente las aclaraciones que daba el Ministerio de Gobierno y también el presidente que participó en esta promulgación, ¿no? Esta fue la primera noticia de medios mentirosos que presentamos esta semana, pero tenemos una segunda noticia, esta vez con respecto a María Galindo. Como todos sabrán, María Galindo ha hecho una presentación, cuasi presentación, el día viernes, en la que se está dirigiendo a la asamblea, donde se están registrando las postulaciones para defensor del pueblo, y algunos medios, en el afán de sacar la noticia primero, no han entendido lo que María Galindo ha intentado hacer. En este caso, Los Tiempos decía: María Galindo de esta manera presenta su candidatura para la Defensoría del Pueblo, cuando es completamente falso, ¿no? María Galindo estaba yendo a la asamblea, pero lo que ha hecho es romper su postulación, ¿no? Aquí cumplo todos los requisitos, este certificado más por si acaso, mencionaba ahí, y los rompían. ¿Sí? No tenía su intención de postularse, ¿no? Contrariamente a lo que Los Tiempos informaba. Obviamente lo ha corregido más adelante, pero en el afán de querer tener la noticia, tener más likes, proceden a desinformar a la población, ¿no? Bueno, para saltar, digamos, de alguna manera, para relativizar en este caso, a diferencia de lo que sucedía con la anterior nota, donde hay un titular que pretende dirigir hacia un hecho que no sucedió, en este segundo caso se puede entender que María Galindo convenció a mucha gente de que se iba a presentar, ¿no? La Defensoría, quizás algunos desavisados se lo tomaron literalmente porque ya se entendía que esto iba a ser más una performance como ha venido realizando últimamente con respecto al tema. Esta ha sido una edición más, gracias Chris, de nuestro conocido sector Medios Mentirosos, donde siempre nos abocamos a combatir la desinformación. Para culminar con nuestro bloque de noticias de la semana, vamos al sector internacional. Retornamos a este importante sector después de un tiempo, porque los sucesos en el globo no dejan de ser sorprendentes y, por supuesto, importantes para el conocimiento de nuestra población. En general, algunas noticias no son visibilizadas por los medios hegemónicos y tradicionales. Así que vamos rápidamente al sector internacional y empezamos con lo sucedido en el hermano y vecino país de Uruguay, donde se ha realizado un referéndum en el cual ha salido victoriosa la opción promovida por el oficialismo, por el gobierno de Luis Lacalle Pou. En este caso, el pasado domingo, 2.3 millones de uruguayos participaron en este referéndum para decidir si rechazaban o no 135 de 476 artículos, imagínense cuánto, de la ley de urgente consideración que llevó adelante el gobierno de coalición del
conservador y derechista Luis Lacalle Pou. La ley ha sido una prioridad desde la campaña electoral del oficialismo, que compone varias reformas en los aspectos más fundamentales de la vida uruguaya y de la sociedad, como lo es la salud, la educación, la seguridad social y otros. Se pretenden hacer reformas de corte neoliberal con respecto, por ejemplo, al empleo y a la seguridad ciudadana, recortes en esos sentidos. A esto reaccionó, por supuesto, la oposición, conformada, por ejemplo, por el Frente Amplio, los principales sindicatos del país y también los partidos de izquierda tradicionales como el Partido Comunista de Uruguay. Pues el resultado de este referéndum es la victoria por un muy escaso margen. 47.3% sacó la opción por el no, la opción del oficialismo. La opción por el sí, rechazo, fue derrotada por un margen de apenas 1%, 46.7%. Bueno, esto va a significar que se lleve adelante estas reformas de corte neoliberal en el Uruguay. Este fue un paso más, veremos cuáles son las acciones de la oposición y del oficialismo en el país vecino. Pasamos rápidamente a otro país latinoamericano, como es el hermano país del Perú, donde también se realizó una votación, pero en este caso en el Congreso. En el Parlamento, ambas cámaras votaron en relación a una moción promovida por la oposición derechista en el Perú, que desde que asumió el presidente Pedro Castillo pretenden derrocarlo. En este caso había una moción de la derecha en el Perú. Por segunda vez pretendieron apoyar una moción de vacancia presidencial. El presidente Pedro Castillo expuso ante el Congreso durante unos 40 o 45 minutos y siguió un debate muy acalorado de más de 6 horas en el Congreso, seguido por esta votación que, como ustedes ven en pantalla, si bien tuvo una victoria por un voto a favor, mientras que en contra 54 contra 55, las 19 abstenciones significaron que la oposición al presidente Pedro Castillo no lograr apoyar esta moción, que necesitaba de 86 votos para lograr la vacancia presidencial. Por segunda vez ya, la oposición derechista en el Perú pierde en un intento de llegar a la vacancia presidencial del presidente Pedro Castillo. Siempre continuamos el desarrollo de estas noticias, pero para cerrar nuestro sector internacional, terminamos fuera de nuestro continente y nos vamos al país árabe medio oriental de Yemen, donde se sucede una agresión militar por parte de Arabia Saudita y sus aliados denominados la Coalición Árabe. Sin embargo, la noticia es que se llamó a un cese al fuego en este asalto que realiza Arabia Saudita a su vecino país de Yemen. Esto tiene que ver, como decíamos, con un bombardeo desde hace 7 años, una guerra contra el pueblo de Yemen que no es cubierta por la prensa internacional. Estos sucesos no están siendo visibilizados por las principales cadenas de información y de comunicación en el mundo entero. Hace 7 años, rebeldes chiitas, los hutíes, se alzaron contra un gobierno que es, pues, básicamente títere de Arabia Saudita y sus aliados, y en reacción a esto inició un bombardeo que dura hace 7 años. En este mes sagrado de Ramadán para los pueblos árabes se ha anunciado este cese al fuego. Sin embargo, horas después de haberlo llamado, se volvieron a registrar bombardeos en la capital yemení. También, 3 días antes de este anuncio de cese al fuego, los propios rebeldes chiitas habían ofrecido un cese al fuego por 3 días que podría convertirse en permanente de ser que el gobierno saudita y la coalición árabe lo aceptara. Eventualmente se dio esto, pero los bombardeos continúan. Una vez más, estamos en el mes sagrado de Ramadán, así que continuaremos siguiendo esta noticia que es muy importante y es invisibilizada por la prensa internacional. Con eso hemos concluido nuestro sector de internacional y nos vamos a una breve pausa para luego recibir a nuestro invitado especial del día de hoy y hablar de nuestro tema del día, el mestizaje y todo lo relativo a lo identitario. Volvemos luego de esta pausa con La Resistencia TV.
Estamos de vuelta con la Resistencia TV, acá en las pantallas de Aviala Televisión, y lo anunciado, vamos a nuestro tema del día con nuestro invitado especial. Damos la bienvenida al docente, investigador y autor Luis Claros, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias por venir, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Alberto. Gracias, Cristian. Y bueno, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Pues vamos al tema, porque lo anunciado es hablar sobre esto que se ha hablado durante esta semana, pero es un tema de discusión, de debate intelectual y en general de pasiones políticas e identitarias, y de eso se trata. Las categorías de lo mestizo, lo indígena, lo identitario en nuestro país, también muy influyentes sobre la discusión en esta semana sobre el censo. La oposición boliviana al gobierno de Luis Arce, que ha anunciado la realización del futuro censo, pretende instalar o al menos un diputado, ¿no? El señor Ormachea ha hablado sobre la introducción de la categoría de mestizaje para la identificación en el censo. Esto ya ha sido hablado previamente, por supuesto, y queremos escudriñar un poco más estas categorías. Por eso hemos invitado a Luis. Queremos hacerte algunas consultas al respecto, Luis. Sobre todo, partamos por lo que hemos anunciado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mestizaje y por qué la defensa de algunos sectores sociales en el país por esta categoría o esta etiqueta? A ver, bueno, a lo largo de la historia el mestizaje en el país, como dices, ha ido cambiando, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar, digamos, de la figura del mestizo a principios del siglo XX. Piensen o recuerden la obra de Arguedas, por ejemplo, hay una figura del mestizaje más bien denostada en gran medida. Y luego va a haber un cambio en la figura del mestizaje que se va a equiparar a la idea de identidad nacional, ¿no? Ya contemporáneamente, ¿por qué se habla tanto del mestizaje? O una de las hipótesis que nos podría ayudar a responder por qué se habla tanto del mestizaje, es obviamente porque está en pugna con cierto otro proyecto de visión de Estado, ¿no? Que es lo que básicamente se constituye como Estado plurinacional. Hay que recordar que el Estado plurinacional agarró fuerza justamente bajo la idea de identidades no mestizas, con formas de organización social, económica, política propias, que necesitaban un reconocimiento sustancial. Y la idea de mestizaje ahí justamente empieza a criticarse porque más bien somos un país, o a partir de entonces se creía que somos un país con diversidad identitaria, ¿no? Entendiendo la identidad en sentido fuerte. ¿Dónde entra el mestizaje? Justamente para tratar de dar una imagen de una homogenización del país que justamente en parte puede relativizar o matizar proyectos de introducción de diversidad fuerte, ¿no? Entonces ahí se juegan muchas pasiones porque está en juego un poco la imagen del país, cuán diversos somos y en función de esa diversidad qué tipo de armazón política y social necesitamos, ¿no? Tú mencionabas, Luis, que está reavivándose un debate por, obviamente, en el 2006, un cambio de Estado, un cambio de visión de la sociedad. Hay una persona que es representante de estas posiciones, Carlos Mesa. Tenemos una nota preparada en la que él expone un poco sus planteamientos. Te sugiero o te propongo escucharla y comentarla al respecto. Por favor, si producción, podemos ir con la nota. Es decir, la recuperación de la palabra mestizo es imprescindible. ¿Por qué? Porque si yo no soy quechua o no soy aymara, eventualmente tengo raza blanca o tengo un color cobrizo porque parte de mi sangre es indígena y parte de mi sangre es europea. Pero lo que importa es qué soy yo culturalmente. Cuando me preguntan en el censo del 2012 como boliviano o como boliviana, ¿se considera usted parte de una nación indígena? Mi respuesta fue no. ¿Eso me convierte en español? ¿Eso me convierte en sueco? ¿Eso me convierte en francés? No. En ese sentido, la palabra mestizo explica este resultado histórico que no es ya la del horizonte que disfraza en la palabra mestizo a todos, sino que me define como parte de una comunidad que no es la Europa occidental física, geográfica e histórica pura, ni es la historia indígena física, geográfica pura. La palabra puro en sí mismo es un disparate y en otro sentido la palabra mestizo es una perogrullada. Todos son mestizos, también lo es un descendiente de polacos que vive en los Estados Unidos. ¿Se puede recuperar la palabra mestizo como una palabra
que define una identificación de la que uno puede sentirse orgulloso? La respuesta es, creo, sí. La palabra mestizo, pensada en la Revolución de 1952 es una, la palabra mestiza pensada en el año 2017 es otra. Bueno, ahí teníamos la postura de un ideólogo o un representante de esta primera corriente de la que hablaba Cristian, Carlos Mesa. ¿Cuál es el análisis que podemos sacar ya más o menos, viendo a que vamos a enfrentarlo con la postura, digamos, opuesta en Álvaro García Linera? Bueno, en principio siento, puedo estar equivocado, pero que se mezclan niveles. Por ejemplo, Mesa está mezclando los niveles de identificación nacional con ciertos ecos biológicos, como el tema de la sangre, aunque muy de pasada, pero con temas de identidad cultural, y no necesariamente son equivalentes esos temas. Entonces, en ese sentido, cuando dice tenemos que reivindicar y cree que es válido volver a hablar de mestizaje, habría que pensar en sentido de qué, en sentido de diferenciarse con lo indígena, pero ¿qué es el mestizo? Es una identidad cultural propiamente dicha, parece que se diluye. Además, existe una forma de ser mestizo, de hecho Mesa da elementos para decir puede haber múltiples mestizajes, no solo a escala global, sino a nivel de Bolivia podría haber una variedad y una gradación, como lo ha mostrado Silvia Rivera y otros, de mestizajes. En ese sentido, realmente habría que interrogarse con más seriedad de la que creo propone Mesa, sobre la validez de esta suerte de término mestizaje. Y ahí aprovecho de recordar una cosa que muestra, digamos, lo que está en juego, estos deseos extraños que se conjugan en el mestizaje. Cuando reapareció el debate en el contexto del censo del 2012, había una defensa fuerte de ciertos sectores de introducir la categoría mestizo. Y el argumento era, ¿cómo vamos a eliminar el tema de la identificación mestiza si todos somos mestizos? Y a partir de ahí decían, entonces hay que introducir, cuando, lógicamente, si todo es mestizaje y todos somos mestizos, es pues una categoría inútil. Entonces, que nos sirve, digamos, para lo que tiene que hacer un censo, que es mapear un poco la composición social, económica de la población. En ese sentido, a ratos en las defensas así muy arraigadas del mestizaje, hay una suerte de contradicciones lógicas que revelan unos deseos que creo que pasan justamente por lo que te decía, por tratar de instaurar una visión de país que en parte se enfrenta a otro modelo de país, que es un poco el que se ha cristalizado, creo, en el horizonte plurinacional. El mestizaje, entonces, sería una vuelta, digamos, a un colonialismo del siglo XXI, porque ahí Mesa lo dice bien claro, ¿no? Hay que recuperar la palabra mestizo. Obviamente él reconoce que ya tiene una carga fea, digamos, en el neoliberalismo, por eso surge el Estado plurinacional, por eso surge una nueva visión de país, la interculturalidad, etcétera. Pero el hecho de poderla recuperar y plantearla quizás como un proyecto político, como una visión de país que él anhela, para él el mestizaje es algo deseable, ¿no? Entonces se podría plantear, así siendo un poco tal vez extremista, de que la apuesta por el mestizaje, como lo propone Mesa, es un colonialismo, el del siglo XXI. Es un poco, yo sería más cauto, no lo llamaría un colonialismo del siglo XXI, pero sí, si uno revisa parte, digamos, de la obra de Mesa, hay ciertos ecos arguedianos, incluso en La Sirena de Charango, muy propios de un discurso principios del siglo XX, o sea, Mesa reactualizado en su obra escrita en el siglo XXI, parte de un discurso muy ligado a principios del siglo XX, o sea, de un siglo atrás. Pero lo que habría que preguntarse para ver si realmente esto tiene que ver con reproducción o relaciones coloniales es qué estamos persiguiendo cuando buscamos justamente trazar identidades, qué estamos persiguiendo después de ya 15 años casi de Estado plurinacional, ¿no? Bueno, menos. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Por qué seguimos ese énfasis en trazar identidades culturales? Y ahí incluso habría que empezar a discutir, no para abandonar, pero sí para ver lo que está detrás, incluso qué está en juego cuando hay una reivindicación de la identidad aymara, de la identidad quechua, que además son, a diferencia de otro tipo de agrupamientos culturales, son identidades que también diversas, o sea, ¿existe una forma de ser aymara? Por supuesto que no. O sea, además son formas de adscripción identitaria que están difuminadas territorialmente, o sea, no es la típica identidad cultural que ustedes la pueden hallar circunscrita, en cambio, tanto lo aymara y lo mestizo más aún, o sea, realmente es, creo, una identidad que se diluye. Y aquí lo que habría que preguntar realmente, ¿es práctico preguntar por el mestizaje? ¿Qué sacamos en el censo preguntando por lo mestizo? Ya, una visión de país, pero
al final el censo tiene efectos prácticos, o sea, el censo sirve para diseñar política pública. Entonces, no sé hasta qué punto ese tipo de pregunta puede ser útil para eso. Hay que analizar lo que está detrás, que es un poco lo que ustedes también ya han introducido. Eso es justamente lo que buscamos, porque parece haber una postura, por supuesto, ideológica, pero también política detrás de esta disputa, ¿no? Hablando un poco de a lo que te referías de la visión de país, ¿cómo podemos entender desde lo histórico que cuando un censo durante un gobierno neoliberal, como en el del 2001, la mayoría de la población se autoidentifique como indígena? Sin embargo, luego ya con un gobierno popular o en el contexto del proceso de cambio, la mayoría de la población en el censo de 2012, la mayoría se autoidentifique como mestizos. Parece contradictorio, quizás a contrasentido de la historia. ¿Cómo lo podemos entender? Es que, fíjense, bueno, a lo largo de la historia, la forma en que se trató de dar cuenta de las identidades en los censos ha cambiado, ¿no? Antes, no sé, en 1900 era el censador el que trataba de identificar unos rasgos y él ponía. El tema de la autoidentificación entra con fuerza justamente el censo del 2001, el del 2012, y el tema de la autoidentificación, pues, está plagada de un montón de circunstancias. El 2001 veníamos de un proceso de politización muy fuerte, y hay que recordar la figura emblemática, ese proceso de politización de la identidad aymara, sobre todo, pero indígena en términos amplios, va a ser Felipe Quispe, ¿no? O sea, tenemos los bloqueos del 2000, hay un momento de efervescencia y de crisis de una forma también de encarar el país, que va a ser el modelo neoliberal y todo el sistema de partidos ligado entra en crisis. En ese momento hay una politización, y muchas personas seguramente han respondido, se han identificado con identidades indígenas, y por eso tenemos ese 62% el 2001. Y lo que dices, pasa el 2012 y ha pasado la constituyente, tenemos un Estado plurinacional, y se invierte la relación. Literalmente se invierte, o sea, el 62% va a decir que no pertenece, ¿no? Porque no había la categoría de mestizo, sino no pertenece a un pueblo indígena. Entonces, esto más bien nos permite tomar el pulso de los procesos de politización. O sea, también ha habido procesos de movilidad social, y de alguna manera, lo paradójico es que hay un largo proceso que se inicia casi el 2010 de despolitización de la identidad indígena, que lo hemos vivido, y por eso también en algún lugar menciono una especie de declive del horizonte descolonizador, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidar que esas respuestas son respuestas de autoidentificación, y eso implica que están en juego temas de politización, temas muy coyunturales, ¿no? Tal vez sería interesante vincular algo que ya se ha dejado de lado. Claro, no es el rasgo clave para una identidad cultural para nada, pero por ejemplo podría ser interesante ver temas lingüísticos, por ejemplo. Tal vez eso hasta sería más útil para pensar política nacional, digamos. En ese sentido, ¿tú crees que, bueno, ha habido un proceso de politización muy fuerte en Bolivia el 2020, el 2019, con el régimen de Áñez? Lo popular empezó a desbordar, incluso a desbordar al MAS. Tenemos de nuevo la figura de Felipe Quispe bloqueando las carreteras, con un bloqueo mayor al 2000. Entonces, ¿tú crees que en este censo lo mestizo, la autoidentificación como mestizo, o su contraparte, lo indígena, lo aymara, el quechua, etcétera, va a aumentar? ¿Te animarías a dar un resultado en boca de urna? La verdad no me cuesta hacer futurología, pero lo que creo que puede derivarse de lo que tú dices del contexto, del duro contexto del 2019, es que, claro, había un proceso de despolitización, lo que decíamos que se venía jalando de las identidades en términos culturales, porque puedes politizar las identidades de otras formas también, no necesariamente pasa por la identidad cultural. Pero en Bolivia hay esa larga historia que fue muy rica, muy potente, pero que empieza a declinar, procesos de movilidad social, todo lo que ha vivido finalmente en el proceso de cambio, ¿no? O sea, proceso de movilidad social que está ligado también a procesos de un poco desestructuración de la discriminación en varios contextos, y eso ha hecho que las cosas funcionen mejor, pero implica pues esta despolitización. En el 2019 vemos que el movimiento, el llamado movimiento ciudadano, lo que sea, articula un discurso y prácticas fuertemente racistas que vuelven a poner en el centro justamente el tema del colonialismo y el tema parcialmente de las identidades culturales, pero sobre todo el tema del racismo. Ahora, ¿cómo ese tema del racismo, que ha sido vuelto a poner, digamos, en el tapete justamente por las acciones racistas de estos movimientos, aunque algunos analistas de manera un poco cínica dicen que es efecto
de los propios que interpelan el racismo, pero bueno, es otro tema. Hay que ver si esos decanten la identificación con identidades específicas, porque el censo no te pregunta en general, te va a preguntar Aymara, tal, lista, o simplemente queda como un hecho el 2019. Eso hay que ver, va a ser interesante ver los resultados de esa pregunta, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero dejarles una picando. Quizás la discusión también debería virar un poco hacia el concepto nación, lo nacionalitario. Me parece que tiene que ver con respecto a lo que hablaba Luis también, involucrando a los pueblos originarios de nuestro país, Aymara y Quechua. Y también queremos hablar el próximo bloque sobre lo que tú tocabas, el racismo y su relación con estas expresiones. Pero vamos, para cerrar esto, a ver un representante de la postura de una concepción diferente, la opuesta podríamos llamarla, lo habíamos dicho, Álvaro García Linera. Vamos con García Linera. Ha surgido en Bolivia un debate en torno al mestizaje. ¿Los que no son indígenas son mestizos? Es una falsa pregunta. En el fondo, todos somos mestizos. Biológicamente, no hay un ser humano que tenga, entre comillas, sangre pura. Culturalmente, toda nación es mestiza. La diferencia entre indígenas y no indígenas no es que unos son indígenas y otros son mestizos. No, eso es falso. Tampoco la diferencia está en que unos viven en la ciudad y otros viven en el campo. Este es el indígena de postal. Lo indígena no es el campo. Lo indígena es una identidad con las características políticas y culturales que hemos mencionado. Entonces, este debate en torno a que mestizos o no mestizos es falso. Hay tantos mestizajes como clases sociales hay. La pregunta es, ¿qué clase social o qué bloque histórico dirige el sentido común de una colectividad? En 1600 hubo una propuesta de mestizaje. Una propuesta de mestizaje distinto al mestizaje del año 1950. El mestizaje contemporáneo en Bolivia es que todos dejen de tener idiomas indígenas y de historia y todos se suman a la narrativa de la pequeña burguesía castellano hablante. A eso le llaman mestizaje. Y puede haber otro mestizaje, de que todos nos sumemos a hablar aymara y quechua como idioma fundamental. Es otra forma también de mestizaje. Y puede haber otra clase social que plantee otro tipo de mestizaje. No hay un solo tipo una sola identidad mestiza. Hay múltiples identidades mestizas. Estamos de vuelta con la Resistencia TV. Hoy en nuestro programa especial hablando sobre mestizaje, lo identitario en nuestro país. No solo con respecto a lo coyuntural, el censo y las posturas políticas, sino también, por supuesto, lo histórico en nuestro país, el desarrollo político y social. Habíamos ido al corte con la postura expuesta por Álvaro García como una contraposición a lo que decía Mesa en una primera instancia. ¿Qué comentarios, qué análisis de esta postura? Bueno, como bien lo dices, es una postura distinta que un poco justamente introduce esta idea de que hay múltiples mestizajes y que finalmente lo que está en juego es construcción, bueno, no uso ese término, pero en el fondo es construcción de hegemonía. Pero en general lo que dice García Linera claramente tiene una fuente no mencionada, que es el trabajo de la hipótesis del mestizaje colonial andino de Silvia Rivera, que creo es el texto que va a abrir y va a hacer que realmente la discusión sobre el mestizaje tome ciertas direcciones, que es justamente mostrar que el mestizaje es múltiple, en el sentido de que, por ejemplo, Silvia en ese texto de los 90 diría que hay una gradación escalonada, ¿no? De jerarquías finalmente, que hacen que el mestizaje, lejos de disolver el conflicto colonial, ¿no? Porque supuestamente, ¿qué hace el mestizaje? Disuelve el conflicto colonial entre, no sé, lo europeo y lo indígena en una nueva identidad como una amalgama. Y más bien Silvia Rivera muestra en ese texto que lo que ocurre con el mestizaje es justamente que esos polos primero no se disuelven y más bien en esos polos hay una tensión donde se da una
variación de mestizajes ordenados en una jerarquía colonial finalmente, ¿no? Y creo que esa idea es la que está de fondo finalmente en el argumento de García Linera. Cuando tú haces referencia a la construcción de hegemonía, nos lleva necesariamente a esto pensar en construcciones políticas, antagonismos políticos también. En este sentido, también utiliza Álvaro García la categoría de clases sociales. Y pues, en contraposición a lo que decía Mesa, parece encontrarse ahí posturas más claras o en realidad un planteamiento político ideológico de construcción de Estado y de proyecto político, como lo decías anteriormente. ¿Qué relación tendría la clase social con la autoadscripción identitaria? Puede tener varias relaciones. Una, podría pasar que cierta forma de asumir la autoadscripción identitaria cultural puede curiosamente invisibilizar las diferencias de clase. Por ejemplo, eso ha pasado con muchos de los estudios sobre el tema aymara, digamos, que se lo ve, o algunas identidades culturales como unidades homogéneas, cohesionadas, y se invisibilizan justamente los conflictos internos. O sea, hay una simplificación al interior de las identidades culturales. En ese sentido, es una de las relaciones posibles, ¿no? Que termines invisibilizando diferenciaciones internas. Una segunda alternativa es, por ejemplo, la que en algunos textos, aunque tampoco es original de García Linera, pero bueno, lo exponen algunos textos, que justamente la forma en que se constituye la clase en sociedades de colonialismo interno como la boliviana va a la par de las formas de discriminación y de ordenación de las identidades culturales, es decir, el hecho de que la mayoría de los obreros tenga adscripción indígena, como por ejemplo el proletariado minero, cosas por el estilo. Esa es otra forma de pensar, pero una vez más, depende la forma en que se produzca esa autoidentificación y dónde. O sea, porque además eso es diverso. O sea, no es lo mismo una adscripción, como les decía, aymara, no sé, una descripción, no digamos aymara, de alguna identidad indígena, no sé, en norte de Potosí, que otra en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto o en Cochabamba. Entonces, eso es algo que hay que estudiar caso por caso. Bueno, justamente para entrar en ese contexto de discusión, vamos a ver la postura de lo que hablábamos antes del corte, el diputado, el asambleísta de oposición, José Manuel Ormachea, que habló al respecto, y él parte de una concepción quizás la más básica y generalizada sobre la concepción de la raza, lo biológico, ¿no? A ver, vamos a verlo como gatillador y continuamos con Luis. Vamos a ver al diputado Ormachea. Solicite al Instituto Nacional de Estadística, encargado de generar la boleta censal, pueda incorporar dentro de la boleta de este año la categoría mestizo, dentro de la casilla correspondiente a la pregunta sobre la autoidentificación de las bolivianas y de los bolivianos. ¿En qué categoría se inscribiría usted? Yo mestizo, absolutamente mestizo. Estoy orgulloso de mis raíces. En algún lugar leí de que no están considerando nuevamente la categoría de mestizo y pues me están discriminando. Yo, para bien o para mal, no me considero miembro de ningún pueblo indígena y el hecho de que no se me considere a mí o a varios de ustedes dentro de las preguntas es una franca discriminación y vulnera nuestros derechos. Ese tipo de cosas son las que nosotros queremos, por las cuales queremos participar en la elaboración de la papeleta, en cómo se van a manejar los encuestadores, todas esas cosas, para ver de que se hagan las cosas correctas. Bueno, ahí un breve recorte de lo que decía Ormachea, que habló más de esto, pero en pasadas ocasiones ya se había referido al origen básicamente biológico para la autoadscripción, más allá de un criterio quizás político-ideológico, pero se puede encontrar quizás en lo subyacente. Luego teníamos a un miembro del Comité Cívico Santa Cruz. ¿Qué opinas al respecto de esto? Bueno, siento que son posiciones, como les digo, un poco bastante arraigadas, revelan algunos deseos que habría que discernir, pero poco reflexivas también, porque una vez más, gran parte de las formas de autoidentificación con una identidad indígena o no indígena suelen estar ligadas a prácticas de organización, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos culturales de un mestizo? O sea, si vamos a lo biológico, bueno, vamos mal, digamos, vamos a empezar a biologizar, naturalizar algo que es una construcción histórico-social. Entonces, eso nos va a desviar y puede seguir derivas bastante peligrosas, ¿no? El racismo se asienta en una naturalización de las identidades. Ahora, si vamos justamente a determinar efectivamente facetas que nos identifiquen, si digamos uno se cree mestizo como parte de una forma de organización de la vida, a mí me cuesta agarrar a
qué se refiere mestizo. En ese sentido, la validez del término me parece, como les he reiterado varias veces, que se diluye en nuestras manos. Puede llegar a ser un concepto como forma de autoidentificación relativamente inútil. Pero a la vez, ya más allá, digamos, de lo que uno podría proponer o no, es interesante ver lo que está en juego en estos debates porque efectivamente, insisto, cuando se reivindica lo mestizo, más que reivindicar unos atributos culturales que no sé cuáles serían, si recordamos al Toranzo de los 90, creo que tomar Coca-Cola y bailar morenada y era signo de mestizaje, o sea, cosas un poco ridículas, la verdad. Si dejamos de lado ese tipo de discursos y pensamos en atributos definitorios, no existe. Entonces, lo que está revelando justamente es cómo tratas de marcar distancia de otras formas que se han politizado. El momento en que se despoliticen completamente otro tipo de formas de identidad cultural, digamos, retorne un discurso de clase, estos debates ya no van a tener sentido y no va a haber gente que se va a rasgar las vestiduras por identificarse mestizo. Ahora sí, es como una especie de reacción ante lo que todavía se sigue viviendo como un largo proceso de politización de las identidades culturales que han afianzado o han llegado a instituir un proyecto de Estado. Lo que está en juego es eso, que tiene que ver con la hegemonía, finalmente, cómo determinada forma se presenta como interés general o determinados intereses particulares se presentan como intereses generales. Entonces, a ver, la reivindicación de lo mestizo es como a codazos tratar de meter otra forma de tratar de presentar una particularidad con pretensiones de generalidad, digamos, ¿no? Eso sí es interesante y si se vuelve el debate como ocurrió en el 2012, puede ser muy revelador, puede ser sintomático de ciertas perspectivas de futuro que estén circulando en la sociedad, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Por ahí se apaga el debate también, por ahí realmente hay un declive y vamos a ver que el debate no pasa de 4 o 5 declamaciones o lo que sea, digamos, ¿no? Y bueno, por último, para cerrar, Luis, teniendo en cuenta esta contraposición de construcción política, no solamente la señora Yanine Áñez, previo cuando fuera protagonista de lo que nosotros denominamos un golpe de Estado, sino también posterior a la quema de la Huipala, se entiende como un rechazo justamente a la construcción de la hegemonía de un proyecto popular en base a un proyecto descolonizador. Quiero quizás ligar lo que ya veníamos hablando también, sobre todo la cuestión de clase, pero en definitiva el racismo subyacente a todo esto. Claro, lo que decíamos, se rearticula, es el rechazo a un proyecto, es el rechazo a un tipo de movilización, que eso ya lo hemos comentado. Ahí más bien yo aprovecharía de agregar algo también que hay que matizar. La quema de la Huipala obviamente es algo que ha catapultado y otra vez ha generado cohesión identitaria en algunos sectores, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un andinocentrismo muy marcado, ¿no? O sea, toda la simbología es bien llevada a lo andino y realmente si uno ve, por ejemplo, hasta en toda la simbología en la asamblea, hay límites ahí que hay que empezar a evaluar y también criticar. O sea, finalmente hay una proyección de una identidad también fallida en el sentido de constitución de hegemonía que se revela justamente en el rechazo, no necesariamente violento como que hemos visto, pero en cierto tipo de rechazos cuando obviamente en amplios sectores del país tienen el derecho de no sentirse identificados. Y eso no quiere decir que sean discriminadores, o sea, cuando llevas, por ejemplo, una forma identitaria particular hacia, no sé, tierras bajas y la asumes como esta es la forma de la descolonización, podemos caer en lo que habría que explorar también. Puede haber discursos descolonizadores reaccionarios y casi de derecha. Y a ratos hay esas vetas que toca explorar y debatir en futuras oportunidades, ¿no? Esas paradojas. Bueno, queremos agradecerte, Luis, por acompañarnos en este programa, ayudarnos a dilucidar qué es lo indígena, qué se juega cuando se habla de mestizo. ¿Vale la pena introducir esta palabra en el censo? O sea, si vale la pena poner eso, tal vez podrías poner cuál es tu partido político, ¿no? O tu partido de fútbol, ¿no? Entonces, de esta manera queremos cerrar este programa. Gracias, Alberto, gracias, Luis. Queremos invitarlos también a todos a revisar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Resistencia Bolivia, en la página web como www.laresistencia.info, también en Instagram, YouTube, Spotify, Telegram y todas las redes sociales que ustedes se imaginen. Muchas gracias, será hasta el siguiente domingo aquí por Aviala Televisión. Hasta luego. Cada noche sin luz, resistiré mi miedo a la oscuridad tarareando un blues. Ya no habrán tabús, resistiré a la moda.